Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a trabajar con un tema de factorización que se denomina suma o diferencia de potencias iguales. Corresponde al último caso de factorización dentro de los temas tratados sobre factorización. Veamos, la suma o diferencia de potencias iguales nos podemos encontrar dentro de esto, nos podemos encontrar con lo siguiente. Nos podemos encontrar x a la n más y a la n es divisible para x más y únicamente cuando n es impar, es decir, x a la quinta más y a la quinta podemos descomponer en factores, x a la séptima más y a la séptima podemos descomponer en factores, toda vez que el exponente n es un número impar, podemos dividir para x más y. Luego tenemos x a la n más y a la n, nunca vamos a poder dividirlo para x menos y. Por lo tanto, en este caso, no se podría descomponer en factores al querer dividirlo esto para x menos y. Entonces, x a la n más y a la n, tengamos en cuenta x a la n, cada vez que aquí es positivo, si las potencias son iguales, eso se puede dividir siempre y cuando el exponente sea impar, siempre y cuando el exponente sea impar. Luego tenemos que x a la n menos y a la n, esto sí se puede dividir para x menos y siendo n par o impar, es decir, x a la quinta menos y a la quinta se puede dividir para x menos y. X a la sexta menos y a la sexta se puede dividir para x menos y, porque aquí en este caso acepta que en esta resta de potencias iguales esto es posible descomponer en factores siendo n par o impar. Entonces, la resta es divisible para x menos y, sea esta par o impar. X a la n menos y a la n es divisible para x más y cuando n es par. Entonces, vamos a ver. Generalmente nos concentramos dividiendo x a la n menos y a la n para x menos y. Es decir, generalmente trabajamos con esto de aquí y con el primer caso. Luego que nos encontramos x a la n más y a la n, no podemos dividirlo para x menos y, tal como está indicándose aquí. Le voy a dejar con rojo esto para que lo podamos visualizar de una mejor manera. Bien, vamos a lo que es la condición. ¿Qué dice la condición? Para poder luego pues aplicar la regla. La expresión debe tener dos términos que estén elevados a la misma potencia. La expresión debe tener dos términos que estén elevados a la misma potencia. Y no dice aquí pues, que sean positivos o negativos, solo dos términos. Obviamente, al existir dos términos, consigo existe un signo, sea este positivo o negativo. Si es un signo positivo, pues será la suma de potencias iguales, y si es negativo, será la diferencia de potencias iguales. Recordar que de acuerdo con la diapositiva anterior, la suma de potencias iguales solo se divide para x más y cuando n es impar. Significa que si n fuera par, pues no vamos a poder descomponer en factores en ese caso. Una vez que cumple la condición de que la expresión tiene dos términos que estén elevados a la misma potencia, en ese caso nos vamos a aplicar la regla, vamos al procedimiento. La expresión se descompone en dos factores, es decir, que se descompone en dos paréntesis, la suma o la diferencia de sus raíces enésimas. Ya vamos a ver este proceso cuando estemos desarrollando uno de los ejercicios. Luego se divide el primer término de la expresión para la primera raíz. A continuación, los términos irán bajando o descendiendo de exponente y los de la segunda raíz irán subiendo de valor. En la suma de potencias, el segundo factor, es decir, el segundo paréntesis, lleva signos alternados. Es decir, que si se trata de una suma de potencias, el segundo factor lleva signos más, menos, signos alternados. Pero si se trata de una resta de potencias, el segundo factor o el segundo paréntesis lleva únicamente signos positivos. Entonces tenemos que recordar estas reglas, esta condición, y tenemos que también recordar estos criterios, que x a la n más y a la n solo se divide para x más y cuando n es impar. Es decir, que x a la sexta más y a la sexta no se puede dividir para x más y, pero x a la 7 más y a la 7 sí se puede dividir porque en este caso n es impar. Vayamos a los ejercicios. Tenemos por aquí x
a la quinta más y a la quinta. Entonces yo digo descomponer en factores. Obviamente ustedes aquí saben que se trata de una suma o de una diferencia de potencias iguales, pero cuando nos toque trabajar y que nos digan únicamente descomponer en factores, pues allí tenemos que tener en cuenta qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que probar para pues determinar que efectivamente se trata de un caso u de otro caso de descomposición factorial. Como siempre, si tenemos dos términos, si tenemos tres términos o cuatro o más términos, frente a cualquier número de términos que tengamos y nos piden descomponer en factores, lo primero que vamos a hacer es determinar si hay factor común monomio o factor común polinomio. Factor común monomio en x a la quinta más y a la quinta no hay porque no hay letras que se repiten. Polinomio, factor común polinomio, habrá factor común polinomio, no hay paréntesis, por lo tanto, descartada la posibilidad. No hay factor común monomio, no hay factor común polinomio. Luego, ¿qué es lo que nos encontramos cuando tenemos dos términos? Nos encontramos con una diferencia de cuadrados perfectos. Nos encontramos con una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, en este caso, no será una diferencia de cuadrados perfectos porque aquí está un signo positivo. Entonces, descartada la posibilidad de que sea una diferencia de cuadrados perfectos, porque aquí está un signo más. Luego de la diferencia de cuadrados perfectos viene la suma de cuadrados perfectos. Entonces pregunto, ¿será una suma de cuadrados perfectos? Es una suma, pero no son cuadrados perfectos, porque x a la quinta no es un cuadrado perfecto. Descartada la posibilidad de que sea una suma de cuadrados perfectos. Y luego, ¿qué obtenemos o qué puede haber cuando hay dos términos? No hay factor común monomio, no hay factor común polinomio, no hay diferencia de cuadrados perfectos, no hay suma de cuadrados perfectos. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos, después de esto, tenemos suma o diferencia de cubos perfectos. Suma o diferencia de cubos perfectos. No son cubos. Es una suma, correcto, efectivamente, es una suma, pero no son cubos perfectos, no son cubos. Cubo perfecto es aquel término que tiene raíz cúbica exacta. No hay factor común monomio, no hay factor común polinomio, no es una diferencia de cuadrados perfectos, no es una suma de cuadrados perfectos, no es suma o diferencia de cubos perfectos. ¿Y qué nos queda? Suma o diferencia de potencias iguales. Suma o diferencia de potencias iguales. ¿Qué dice la condición? La condición dice que la expresión debe tener dos términos que estén elevados a la misma potencia. Efectivamente, están a la quinta y a la quinta, ¿cierto? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la regla. La expresión se descompone en dos factores. La suma o la diferencia de sus raíces enésimas. Aquí nos encontramos en esta parte. Voy a resaltar. La suma o diferencia de sus raíces enésimas. ¿A qué se refiere con una raíz enésima? Que si tengo una raíz quinta, voy a calcular la raíz quinta. Si tengo un exponente 7, voy a calcular la raíz séptima. Si tengo un exponente 9, voy a sacar o extraer la raíz novena. A eso se refiere la raíz enésima. Entonces, luego de que sacamos las raíces enésimas, se divide el primer término de la expresión para la primera raíz. Vamos a hacerlo con el ejercicio. Entonces, x a la quinta más y a la quinta se divide, de acuerdo con la condición que están acá, se divide para x más y, efectivamente, cuando n es impar. Entonces, esto sí se divide para x más y, efectivamente, sí se divide. Ese es el primer factor. El segundo factor, ¿qué es lo que hacemos con el segundo factor? Dividimos x a la quinta para x a la primera. Recuerde, x, el primer término para la primera raíz, se divide el primer término x a la quinta para la primera raíz, que sería x a la quinta para x a la primera. El resultado sería x elevado a la cuarta. Recuerden, en cociente o división de potencia de la misma base, se conserva la base y se restan los exponentes. X a la quinta dividido para x a la primera, x a la cuarta. Y aquí, ojo aquí, si esto se trata de una suma, los signos aquí van a ir alternados. Este positivo y este será negativo. ¿Y qué viene aquí? Vamos a ir descendiendo x a la cuarta. El siguiente término sería, vamos a ir descendiendo, y aquí la segunda raíz va a ir subiendo o ascendiendo. Entonces aquí sería x a la tercera. Perdón un momento, déjeme colocar con minúscula porque el otro está con minúscula también. X aquí a la tercera.
Recuerde, parto con un x a la cuarta y entonces aquí bajo x a la tercera y aparece la segunda raíz, que en este caso es y. Luego, signo positivo, porque los signos van alternados. Luego, ¿qué tenemos? La x va bajando x a la tercera, entonces baja a x al cuadrado. Aquí x al cuadrado. Y la segunda raíz va subiendo, pasa de y a la primera, pasa a ser ahora y elevado al cuadrado. Entonces, tengamos en cuenta este proceso que estoy haciendo. Entonces, parto con un x a la cuarta, el siguiente baja en el segundo término, obviamente sigue bajando, pero en el segundo término aparece la segunda raíz, x a la tercera y, luego más x al cuadrado, y cuadrado, luego ¿qué tendríamos? Menos x, luego tendríamos, porque el x al cuadrado baja a x a la primera y el y al cuadrado sube 1 y sería y elevado a la tercera. Entonces, el siguiente signo que tenemos sería un positivo y la x básicamente está aquí a la primera potencia y hasta ahí llegó. Y el siguiente término sería, entonces el siguiente término sería y elevado a la cuarta y aquí pues estaríamos terminando el ejercicio. Luego, ustedes se pueden preguntar, pero ¿cómo saber cuándo termina el ejercicio? Bien, el ejercicio, el segundo factor termina cuando llegamos aquí con la primera raíz que llega a la primer potencia. Con esta raíz, x cuarta, x tercera, x segunda, x primera, el siguiente sería x a la 0, que es 1. X a la 0 es 1, entonces no lo vamos a colocar. Luego, y primera, y segunda, y tercera y y cuarta. Cuando estos exponentes y cuarta y x cuarta sean iguales, hemos terminado el ejercicio. Otra pauta que también tenemos que tener en cuenta, ¿cuántos términos tiene el segundo factor? Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5 términos. ¿Cómo lo indica su exponente? Significa que si aquí estuviera un 7, este segundo factor tuviera 7 términos. Como este término es 5, pues aquí hay 5 términos. Como este exponente, perdón, es 5, aquí tenemos 5 términos también. Entonces, son pautas que nos permiten ir determinando que vamos desarrollando bien el ejercicio. Veamos el siguiente caso. El siguiente caso, ¿cómo nos quedaría? X a la quinta menos y a la quinta. Esto es igual o se divide, esto se divide para, de acuerdo con el criterio, se divide para x menos y. Recuerden que se divide x a la n menos y a la n es divisible para x menos y, sea el exponente par o sea impar. Entonces el procedimiento es lo mismo. X a la quinta menos y a la quinta se divide para x menos y. ¿De dónde yo saco eso? De aquí, de estos criterios que está aquí. X a la n menos y a la n es divisible para x menos y. Sí es divisible para x menos y, siendo el exponente par o impar. Entonces, x a la quinta menos y a la quinta es divisible para x menos y. Perfecto, perfecto. Y entonces, ¿qué más? Multiplica al segundo factor. Como aquí es menos, los términos que van a estar aquí dentro serán todos serán positivos. Todos serán positivos. Entonces nos quedaría aquí. Aquí nos va a quedar x a la quinta dividido para x a la primera. Nos va a quedar x a la cuarta. Entonces por aquí voy a copiar esto. Voy a copiarlo. ¿Sí me sirve? X a la cuarta. X a la quinta dividido para x a la primera nos queda x a la cuarta. ¿Qué signo viene a continuación? Positivo. Todos serán positivos. Luego bajamos de x a la cuarta. Sería x a la tercera. Aquí sería x a la tercera. ¿Y qué creen que sucede en el segundo término? Aparece la segunda variable y o la segunda raíz. Signo que viene más x cuadrado. Vamos bajando. La primera potencia va bajando. Sería x al cuadrado y por acá la y de y primera sube a y segunda, x cuadrado, y cuadrado también, signo que viene a continuación, más, luego bajamos de x cuadrado, baja a x a la primera y este y cuadrado de y cuadrado va subiendo y se convierte en un y elevado a la tercera. Avanzamos, signo positivo. Este X hasta ahí llegó, ojo, hasta ahí llegó X, cuando llega ahí, hasta ahí muere y utilizar el término muere, hasta ahí termina. Entonces, el siguiente término sería Y a la cuarta y ojo, cuando llego al exponente con el que he partido aquí, 4, cuando llego al mismo exponente acá, significa que he terminado el ejercicio. Otra pauta que también
tengo pues es contar los términos por si tengo dudas, si no estoy seguro. 1, 2, 3, 4, 5 términos como lo indica este exponente aquí que es 6. Veamos el siguiente caso. X a la sexta menos y a la sexta. Esto se divide para x menos y. Se divide para x menos y. Cierro paréntesis, abro paréntesis. X a la sexta dividido para x a la primera nos quedaría x a la quinta y lo escribo aquí. Aquí escribo x a la quinta. Es negativo, los términos acá van a ser todos positivos. Entonces, más, el siguiente término sería x a la cuarta. Y recuerden que aparece la segunda raíz, x a la cuarta, y aparece la segunda raíz y. Más x a la tercera, ¿sí? Más x a la tercera, y el y va subiendo, pasa de ser y primera, pasa a ser y cuadrado, Avanzamos, signo positivo, el siguiente sería x al cuadrado, por aquí tengo un x al cuadrado, lo voy a copiar, sería x al cuadrado y el y, voy a bajarle un poco el tamaño de la letra para que pues podamos ir viendo qué es lo que vamos obteniendo. Entonces tenemos aquí x cuadrado y el y va a subir, ¿a cuánto va a subir? Y va a hacerse y tercera. Entonces vayamos viendo, verán, x quinta, x cuarta, y primera, x tercera, y segunda, x cuadrado, y tercera. Entonces, ¿qué viene a continuación? Vendría x a la primera, ¿con qué? Con un y a la cuánto, con un y a la cuarta, ¿cierto? Y luego, como ya termina x allí, el siguiente término sería más y a la quinta. Copio por aquí este y a la quinta y lo pego aquí. Y de esta manera hemos terminado el ejercicio. Allí quedaría. Entonces, vamos dando cuenta cuántos términos tiene este segundo factor. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 términos tiene este x a la sexta menos y a la sexta. Correcto, efectivamente, como aquí lo indica. Entonces, veamos, ya que estoy aquí, voy a colocar, por decir, x a la 7, y a la 7. Voy a borrar esto. X a la quinta menos y a la quinta. X a la sexta menos y a la sexta. Voy a colocar aquí y escribir x a la séptima menos y a la séptima. Esto sí se divide. Para x a la 7, efectivamente sí se divide. Y entonces abro otro paréntesis. X a la 7 dividido para x a la primera, el resultado sería x a la sexta. Entonces voy a escribir aquí x a la sexta. Signo positivo, todos serán positivos. Más el siguiente término sería x a la quinta, ¿cierto? Porque va bajando. Sería x a la quinta y aparece y. Luego sigue más. El siguiente término sería x a la cuarta. Sería x a la cuarta y estaría a la cuánto, estaría al cuadrado, luego más x a la tercera, voy copiando, voy ayudándome por aquí para escribir rápido, x a la tercera, y el y, ¿a la cuánto iría el y? Iría también a la tercera, efectivamente, a la tercera, x a la sexta, x a la quinta, x a la cuarta, x a la tercera, luego sigue más x a la cuánto, x al cuadrado, sería x al cuadrado y pasa de ser y tercera, pasa a ser y cuarta. X cuadrado, y cuarta, efectivamente, luego más x a la primera, y el y a cuánto asciende, pasa de y cuarta a y quinta, luego viene más, ya x termina aquí, recuerden cuando x llega a la primera, el siguiente término, con el siguiente término, entonces estaríamos terminando el ejercicio. Entonces, por aquí sería y a la sexta, y aquí termina el ejercicio. A ver, ponga que no tengo seguridad de que el ejercicio está bien resuelto, cuento los términos. 1, 2, 3 términos, 4 términos, 5 términos, 6 términos, 7 términos tiene el segundo factor, como lo indica este exponente, 7 términos. Otra pauta, bueno, los signos van positivos porque aquí es negativo. Mire, este exponente 6, durante todos los términos, la sumatoria de los exponentes de esos factores dará, en este caso, 6. Mire, 5 y 1, 6, 4 y 2, 6, 3 y 3, 6. Esto me va dando la pauta de que estoy bien desarrollando el ejercicio.
2 y 4 es 6, 1 y 5 es 6 y 6. Van por acá tengo x a la sexta, aquí es x a la quinta. Todos los factores, los exponentes de estos factores debe ser 5. 4 y 1, 5. 3 y 2, 5. 2 y 3, 5. 1 y 4, 5. Y acá 5. Vemos por aquí x a la quinta. Partimos con x a la cuarta. 3 y 1, 4. 2 y 2, 4. 3 y 1, 4. ¿Sí? 1 y 3, 4. Y acá 4. Entonces, de esa manera estamos resolviendo estas sumas y estas diferencias de potencias iguales. El primer ejercicio fue una suma de potencias iguales y luego tenemos diferencia de potencias iguales, diferencia de potencias iguales. Recuerden que la diferencia de potencias iguales es divisible para x menos y, siendo el exponente par o impar. No hay problema con eso. Pero cuando se trata de una suma de potencias iguales, ahí sí hay que tener en cuenta de que el exponente sea impar, Vayamos con el siguiente caso. El descomponer en factores es la orden, descomponer en factores. Entonces, usted lo que primero va a probar es factor como un monomio. No hay letras que se repitan, polinomio no hay paréntesis. Diferencia de cuadrados perfectos, aquí tengo un signo más, no puede haber diferencia de cuadrados perfectos. Suma de cuadrados perfectos, sí es una suma, pero no son cuadrados perfectos. Y luego tenemos suma o diferencia de cubos perfectos. Es una suma, pero x a la quinta no es un cubo perfecto. Luego viene suma o diferencia de potencias iguales. Esto es una suma de potencias iguales. Entonces usted en este punto se preguntará, pero ¿por qué el ingeniero Cox dice que esto es una suma de potencias iguales si aquí tenemos a la quinta y este 1 está a la primera elevado? Entonces no es una suma de potencias iguales. Aparentemente no podría ser de acuerdo con la condición. Pero este 1 que no tiene exponente, da lo mismo que sea 1 a la primera, 1 al cuadrado, 1 a la tercera, 1 a la cuarta, 1 a la quinta, 1 a la 20, 1 a la 100. El 1 elevado a cualquier exponente siempre será 1. Entonces, para que sea igual, yo voy a borrar este 1 y voy a escribir, como aquí tengo x a la quinta, yo voy a escribir aquí 1 a la quinta. ¿Para qué? ¿Para qué hice esto? A ver, lo voy a mantener el ejercicio original, lo voy a mantener allí y entonces voy a hacer una acomodación acá abajo mejor para que usted visualice qué fue lo que hice. Pues lo que hice fue un arreglo, lo que hice fue acomodar esto para poder trabajarlo. Entonces lo que estoy diciendo es que este 1, como es esta vez lo voy a colocar, pero esto no es necesario, los voy a colocar porque estoy recién explicando este tema. Entonces x a la quinta, y esto acá yo lo dejo como 1 a la quinta, porque 1 a la quinta sigue siendo 1. Pero ¿para qué coloqué 1 a la quinta? Para que, como tenemos x a la quinta y acá tenemos 1 a la quinta, se convierta ante mis ojos, ante los ojos de ustedes, en una suma de potencias iguales. Eso no es necesario hacerlo, pero lo estoy haciendo porque recién estoy explicando esto. Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a x más 1, es decir, las raíces enésimas, que multiplica, ¿a qué multiplica? A x a la quinta dividido para x a la primera. El resultado sería x a la ¿cuánto? El resultado sería x elevado a la cuarta. X elevado a la cuarta, ese sería el resultado. Como aquí es más, los términos aquí van alternados. Menos, aquí sería x a la tercera. Copio para modificarlo. Aquí sería x a la tercera. ¿Y qué creen que aparece? Aparece aquí el 1, ¿cierto? Aparece el 1. Lo voy a hacer paso a paso. Más, luego, ¿qué tenemos? Tenemos x al cuadrado. Luego tenemos x elevado al cuadrado. ¿Por quién? Por 1 que estaría también elevado al cuadrado, pero no es necesario. Pero como recién lo estoy explicando, yo lo voy a dejar ahí paso a paso, porque imagínense que fuera otro número distinto de 1, pues allí sí cambian los resultados. Luego sigue menos, más, el siguiente término sería menos, sería x a la primera, ¿cierto? X a la primera, porque tengo x cuarta, x tercera, x cuadrado, x a la primera, ¿por quién? Por 1 a la ¿cuánto? Por 1 a la, pasa de ser 1 a la segunda y se convierte en 1 a la tercera. Si tenemos habilidad en esto, no es necesario hacerlo así como lo voy haciendo paso a paso, pero yo lo estoy explicando recién y por ese motivo lo voy haciendo paso a paso en forma detallada para que usted pueda comprenderlo. El siguiente término sería positivo, sería más. Aquí ya termina x, aquí termina y el siguiente término sería 1 a la cuarta.
Y como hemos partido con x a la cuarta, entonces significa, de acuerdo con las pautas que ya he indicado, pues que cuando llegamos a ese mismo exponente con el que hemos partido, ya tenemos la seguridad de que estamos en lo correcto. Otra pauta es contar los términos. 1, 2, luego 3, luego 4, luego 5. A ver. 1, 2, 3, 4 y 5 términos. ¿Cuántos términos tengo? 5 como exponente lo indica aquí. Luego también otra pauta, sumar los exponentes 4, 3 y 1, 4, 2 y 2 es 4, 3 y con el 1 que está aquí es 4 y acá 4. Bien, entonces está de más decir que hay que hacer las operaciones indicadas, ¿cierto? Eso es obvio. Hay que realizar las operaciones indicadas. Entonces, permítame hacer un poco más acá estos ejercicios porque están quitando espacio. Entonces, esto quedaría igual a x más 1, efectivamente allí, que multiplica a x a la cuarta, pues este x a la cuarta se queda allí tal cual. X a la tercera por 1 es lo mismo x a la tercera, ¿sí? Luego sigue el signo más x al cuadrado por 1 al cuadrado sigue siendo x al cuadrado porque 1 al cuadrado sigue siendo 1. Luego tenemos signo menos, 1 a la tercera es 1 y multiplicado por x sigue siendo x. Luego tenemos el signo más y 1 a la cuarta es 1. Entonces cierro paréntesis y está terminado el ejercicio. Está terminado una vez que he hecho estos productos aquí indicados. Bien, en este caso, x a la séptima más y a la séptima. Permítanme ver si este ejercicio no lo hicimos. No, no lo hicimos. Entonces, ¿a qué es igual? Recuerden que esto se puede dividir para x más y siempre y cuando el exponente sea, de acuerdo con los criterios, el exponente sea impar, de acuerdo con estos criterios. X a la y, x a la n más y a la n se puede dividir para x más y toda vez que n es impar, pero si n fuera par, eso no es posible. Entonces, x7 más y7 sí se puede dividir para x más y. Entonces, abro otro paréntesis, x a la 7 dividido para x a la primera, nos quedaría x a la sexta. Entonces voy a ingresar aquí esa potencia, x a la sexta, sería aquí x6. Muy bien. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos menos porque aquí es positivo, acá van alternado. Entonces sería x a la quinta, va bajando, sería x a la quinta. ¿Y qué creen aquí? ¿Qué sucede? Aquí aparece la segunda raíz, que sería y. Luego sería más, sería x a la cuarta. Voy a copiar este x a la cuarta aquí, lo pongo aquí, x a la cuarta, y el y aumentaría de y a la primera, se pasaría a ser un y cuadrado. Si de y a la primera pasa ahora a ser un y cuadrado, entonces aquí lo coloco, este y cuadrado, signo que viene positivo, negativo, positivo. El signo que viene sería negativo porque van alternados. Luego tendríamos x a la tercera. Entonces por aquí x a la tercera, x tercera, perfecto. Y y pasa de ser y cuadrado, pasa a ser y tercera. De y cuadrado se convierte en y tercera. Recuerden que la segunda raíz va aumentando y la primera va disminuyendo. Luego tendremos un signo positivo aquí. A continuación que viene, vamos bajando, baja a un x cuadrado. Bajamos a un x cuadrado, aquí un x cuadrado, y el y, aquí pasa el y, pasa a ser un y tercera, pasa a ser un y cuarta. Entonces, y cuarta, inserto esa potencia, aquí y cuarta, voy a reducir el tamaño de las letras para poder avanzar allí pues en esa misma línea horizontal. Perfecto, allí puede ser un poco menos, allí podría ser, perfecto. Entonces, x sexta menos x quinta y primera más x cuarta y cuadrado, va subiendo, va bajando, menos x tercera y tercera más x cuadrado y cuarta. Entonces, ¿qué el signo viene aquí? Menos x a la primera y y a la cuánto. Y pasa de y cuarta, pasa a y quinta, Y luego tenemos un signo positivo y sería cuando ya termina esta x a la primera o la potencia a la primera, en la siguiente potencia terminaríamos el ejercicio. Entonces aquí sería y sexta. Verifico cuántos términos tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como lo indica esta potencia que está aquí. Partimos con un x a la sexta, 5 y 1 es 6, 4 y 2 es 6, 3 y 3 6, 2 y 4 6,
1 y 5, 6 y acá 6. Efectivamente, está bien desarrollado el ejercicio. Luego por acá tenemos x a la séptima menos y a la séptima. ¿Qué sucede con este ejercicio? Es una diferencia de potencias iguales. Es una diferencia de potencias iguales. Se divide para x menos y. Efectivamente, sí, se divide para x menos y. Y luego abrimos un paréntesis. Y luego abrimos un paréntesis aquí. Y empezamos a dividir x a la séptima para x a la primera. El resultado sería x a la sexta. Signo positivo. Todos los términos aquí van a ser positivos. Tendríamos x a la quinta y aparece y a la primera. Más, luego tendríamos x a la cuarta y el y. X a la cuarta y el y va subiendo al cuadrado. Luego tendríamos más x a la tercera y el y sube también 1, el x baja y el y sube. Luego tendríamos más, tendríamos el x al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado, ¿sí? De x tercera baja a x cuadrado, efectivamente. ¿Y qué más? El y pasa a ser de y tercera, perdón, de y tercera, sube a y cuarta, Ya lo acomodo esto, aquí sería de esta manera. Entonces, luego, ¿qué más tenemos? Todo esto es positivo. Luego tendríamos más x a la primera y el y iría a la ¿cuánto? Iría a la quinta. El y iría a la quinta, efectivamente. Y luego tendríamos otra vez signo más. Y como ya termina aquí la x, el siguiente término sube 1 y allí terminamos. Sería y sexta. Perfecto. Si tengo dudas, cuento. 1, 2, 3 términos, 4 términos, 5 términos, 6 términos, 7 términos, como lo indica este exponente. Otra cosa, 6 aquí, 5 y 1, 6. 4 y 2, 6. 3 y 3, 6. Por si acaso me haya equivocado en los exponentes. 2 y 4, 6. Por aquí el 1 de la x con el 5 hacen 6 y por acá 6. Efectivamente, está muy bien desarrollado el ejercicio. Vayamos con los siguientes casos. Tenemos por aquí x más 32, x más 128. Veamos qué sucede por aquí. Esto sería signo igual. Usted se preguntará qué tiene que ver el x a la quinta y el 32. En este momento le voy a indicar pues que 32 es lo mismo que 2 a la quinta. Entonces yo escribo aquí x a la quinta, y este 32 es lo mismo que 2 a la quinta. ¿Y de dónde sacó ingeniero Cox eso? De descomponer mitad de 32, 16, mitad 8, mitad 4, mitad 2 y mitad 1. Es 2 elevado a la quinta. Entonces, al colocarlo como una potencia 2 a la quinta, ese 32, al colocarse como 2 a la quinta, ahora sí son potencias iguales. Son potencias iguales y entonces se divide para x más, perdón, aquí para x más 2, perdón, aquí déjeme corregir esto. La potencia, yo escribí aquí 2 elevado a la quinta. Efectivamente, ahí nos encontramos. Entonces, abro paréntesis, x a la quinta para x a la primera, el resultado sería x a la cuarta. Entonces, por aquí voy a colocar x elevado a la cuarta. Aquí x a la cuarta, muy bien. Como aquí es positivo, acaban alternados, menos que menos x a la tercera, va bajando de 4, ahora sería 3, x a la tercera, y aparece la segunda raíz que sería y. Sino que viene positivo, luego viene x al cuadrado, de x tercera pasa a ser x al cuadrado. Entonces aquí voy acomodando esto. Aquí sería x elevado al cuadrado y la y pasa de ser y primera a ser y cuadrado. Allí nos encontramos, ¿cierto? Luego tendríamos que colocar signo menos, ¿cierto? Entonces sería x cuarta, x tercera, x cuadrado. Aquí sería x a la primera y el y que está a la segunda sube. Recuerden que la segunda raíz sube a y tercera, signo que viene más. La x terminó aquí, por lo que entonces el siguiente término sería y a la cuarta y con esto estaría terminando el ejercicio. De esta manera estaría terminando el ejercicio. Verifico si hay algo que reducir. No hay más que reducir. Allí queda el ejercicio. Veamos, un término, dos términos, tres términos, cuatro términos, cinco términos, como lo indica este exponente que está aquí. Signos alternados, más, menos y más, por si acaso me haya equivocado, ¿cierto?
Veamos el siguiente caso. ¿De qué se trata el siguiente caso? X a la 7 más 128. A ver, ¿y esto qué sucede con estas cantidades? ¿Qué tiene que ver X a la 7 con 128? Entonces me acuerdo que 128 es 2 a la 7. Lo verifico en la calculadora. 2 elevado a la 7 efectivamente es 128. Pero ¿cómo llego a obtener yo ese 2 a la 7? Sacando mitad de 128, 64, mitad 32, mitad 16, mitad 8, mitad 4, mitad 2 y mitad pues 1. Entonces, ¿cuántas veces hice este proceso? 7 veces, 2 a la séptima. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar este ejercicio en la parte de abajo, pues obviamente ya con un arreglo que le estoy haciendo. Este 128 es lo mismo, decía, pues es lo mismo que 2 a la 7. ¿De dónde ha salido eso? De descomponer en factores. ¿Y por qué hicimos eso? Porque ahora sí hicimos este acomodo, este arreglo para tener potencias iguales. X a la 7 más 2 a la 7, esto se puede descomponer en factores y aquí esto es igual. Esto es igual a X más 2, cierro paréntesis, que multiplica X a la 7 para X a la primera, el resultado es X a la sexta. Entonces coloco aquí X elevado a la 6. X elevado a la 6. Luego, ¿qué signo viene? Viene signo negativo porque aquí es positivo. Menos X a la quinta. ¿Y qué más? ¿Qué más? X a la quinta y aparece la segunda raíz. X a la quinta por 2. Luego sigue el signo más. Luego tendríamos X a la cuarta. Tendríamos X elevado a la cuarta por, pues aquí aparece X a la cuarta por 2 elevado a la cuánto, 2 elevado al cuadrado, porque está a la primera, entonces sería 2 elevado al cuadrado, ¿sí? También vaya teniendo en cuenta los exponentes, 4 y 2, 6, que es lo que vamos llevando en cuenta con este número. Luego tendríamos de x a la cuarta, de x a la cuarta, ¿a qué pasamos? Pasamos a x a la tercera, obviamente aquí va un signo que me estoy olvidando, ¿y cuál es ese signo? Es un signo negativo, sería x a la tercera, inserto la potencia x elevado a la tercera aquí, x a la tercera, y el 2 por el 2 que sube, pasa de ser 2 al cuadrado y se convierte en 2 a la tercera. Luego seguimos, signo más, este x a la tercera disminuye y pasa a ser x a la cuánto, x al cuadrado, pasa a ser x elevado al cuadrado y el 2 de 2 a la tercera sube a 2 a la cuarta, 2 a la cuarta. Si deseo le coloco asterisco, si no, no, pues ya son factores, los visualizo allí. El siguiente término sería más x a la primera y el 2 a la cuánto, el 2 a la quinta, 2 a la quinta efectivamente allí. Un poquito más despacio voy a hacer, disminuir el tamaño de letra, 32 para que, exactamente. Luego, recuerden, cuando aquí llego a la x a la primera, el siguiente término sería pues menos, verifico los signos, perdón, más, menos, más, menos, más, y aquí es menos, miren, más, aquí es menos, menos, ojo, por eso es importante verificar los signos, y aquí por supuesto sería más. Luego, como aquí termina la X, el siguiente término sería 2 elevado a la sexta, 2 elevado a la sexta, y recuerde que en el número que partimos aquí, 6, acá también debemos llegar a lo mismo. Terminaría el ejercicio allí, pero caigo en cuenta que aquí hay operaciones indicadas y por supuesto, pues, aunque no me lo digan, sé que tenemos que hacer esas operaciones indicadas, sería x más 2, esto quedaría allí, x más 2, y luego trabajamos acá. X a la sexta, x a la sexta, pues le vamos a bajar tal cual, luego tendríamos x a la quinta por 2, sería menos 2x a la quinta, así, 2x a la quinta, allí. Luego tendríamos que signo viene signo más 2, x a la cuarta por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. ¿4 qué? 4x a la cuarta, así, de esa manera. Luego sigue menos x a la tercera
por 2 a la tercera. ¿Y cuánto es 2 a la tercera? 2 a la tercera es 2 por 2 y por 2. Esto sería 8. ¿8 qué? 8x a la tercera. 8x a la tercera. Luego sí viene el signo más. Y tenemos por aquí x al cuadrado por 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 y por 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8 y por 2, 16. Sería aquí 16, ¿qué? 16x al cuadrado. 16x al cuadrado. Luego tendríamos un signo menos. Menos 2 a la quinta. ¿Cuánto es 2 a la quinta? Es 32x. 32x. Y luego viene el signo más 2 a la sexta. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 y por 2, 64. Entonces aquí sería 64. Cierro paréntesis. Verifico que las cantidades estén bien colocadas. Menos, más, menos, más, menos, más. Más que todo con los signos, que hay que tener mucho cuidado con los signos. Vamos al siguiente ejercicio. Abrimos un paréntesis. Abrimos un paréntesis. ¿Y cuáles serían las raíces? La diferencia de las raíces sería, en este caso, la diferencia de las raíces sería x menos, ¿cuánto es? Pues aquí ya voy a pasar un poco más directo porque ya sé que 128 es 2 a la 7. Entonces sería x menos 2. X menos 2, cierro aquí, abro paréntesis. X a la 7 dividido para x a la primera, el resultado sería x a la sexta. Sería x a la sexta. Como aquí es negativo, los términos acá irán todos positivos. Sería más x a la quinta. Sería x a la quinta y aparece aparece la segunda raíz, 2, luego más, que tendríamos x a la cuarta, tendríamos x a la cuarta, pasamos de x a la quinta a x a la cuarta, y luego ¿qué tendremos? Tendremos un 2 al cuadrado, tendremos un 2 al cuadrado, luego sigue más el x a la tercera, porque bajamos de x cuarta a x tercera, y el 2, ¿a cuánto sube el 2? Sube de 2 al cuadrado y se convierte en un 2 a la tercera. Seguimos avanzando, signo positivo, llega el x cuadrado, x al cuadrado, aquí llega el x al cuadrado, y el 2 sube a la ¿cuánto? A 2 a la cuarta, sube 2 a la cuarta, aquí lo escribo, efectivamente. Luego tendríamos signo positivo, el x a la primera, ¿por cuánto? Por el 2 a la quinta, por el 2 a la quinta, y luego tendríamos más, aquí pasa directamente esta potencia, 2 a la sexta, 2 a la sexta, allí nos encontramos. Terminaría allí el ejercicio, pero me doy cuenta que hay operaciones indicadas y pues por supuesto hay que realizar esas operaciones indicadas. Entonces sería aquí x menos 2, cierro paréntesis, y luego por acá, ¿qué tendríamos? X a la sexta, este pasa tal cual, luego sigue más, signo positivo, 2, 2 ¿qué? 2x a la quinta, luego tendríamos un signo más, x a la cuarta por 2 al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, 4x a la cuarta, allí nos encontramos, signo que viene, x tercera, 2 a la tercera, 2 a la tercera es 2 por 2, 4 y por 2, 8, sería 8x a la tercera, 8x a la tercera. Luego tendríamos signo positivo, luego tendríamos x al cuadrado por 2 a la cuarta, 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16, 16x al cuadrado, 16x al cuadrado, luego sigue más x por 2 a la quinta, 2 a la quinta es 32, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, 32 ¿qué? 32x, más 2 a la sexta, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 y por 2, 64, más 64, cerramos paréntesis y terminamos el ejercicio. De esta manera se termina el ejercicio de una suma o de una diferencia de potencias iguales. Entonces, la regla, hay que tener en cuenta la regla, que es lo que indica aquí, y también pues tener en cuenta esto, que x a la n más y a la n se divide para x más y siempre y cuando n sea impar. Por lo contrario, x a la n menos y a la n siempre se va a dividir para x menos y indistintamente si n es par o es impar. Pues como siempre, mis queridos estudiantes, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos criterios. Espero sean de mucha utilidad en la vida académica de ustedes. Espero puedan aplicar estos
humildes conocimientos que en un momento de mi vida aprendí y estoy aquí colocándolos a través de este medio para que se multipliquen a través de ustedes. Cuídense mucho.